por la carne, la influencia de la carne, la influencia del mundo, nos cuesta trabajo muchas veces. Pero dice 2 Corintios 5:7, 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos, por fe dice. Usted puede ver que falta dinero, puede ver que no tiene dinero, pero como no anda por vista, sino por fe, usted va a entender que no es asunto de dinero, que es asunto de fe, que no es asunto de no tener el dinero, que es asunto de fe. Dios quiere llevarnos a otro nivel en la vida espiritual. Dios quiere llevarnos a otro nivel en nuestro caminar cristiano. Y es a que aprendamos precisamente a andar por fe. En el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 10, pero en el versículo 3, se nos recuerda que aunque andamos en la carne, aunque estamos revestidos todavía de una naturaleza humana, dice, pero no militamos según la carne, no militamos según la carne, porque andamos por fe. Y hermanos, hermanas, cada vez la vida se torna más difícil, cada vez la vida hay más problemas, pero Dios ya nos dejó los principios en su palabra para que seamos vencedores. Estamos estudiando el libro de Josué los jueves. Vengan, hermanos, les va a ayudar, les va a servir. Estamos iniciando el capítulo 6. Y Dios le dice a Josué, vas a conquistar Jericó, la ciudad más grande de todas, la mejor amurallada, 7,5 metros de alto, 6 metros de ancho, la muralla. Ese sí era muro, 6 metros de ancho, 7,5 metros de alto. El mejor ejército de toda la tierra de Canaán. Y Dios le dice, vas a poner los sacerdotes, vas a poner el arca, primer día van a dar una vuelta, y vemos que ese pueblo obedecieron. Aunque la palabra de Dios, lo que Dios nos diga, nos parezca descabellado, ridículo, aunque andamos en la carne, aunque estamos en la carne, aunque estamos en este mundo, y su carne, sus ojos le dicen, no, pues no puedes. Por fe andamos. A veces no es asunto de poder, es asunto de fe. A veces no es asunto de tener, es asunto de fe. A veces no es asunto de dinero, es asunto de fe. Hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo cree. Ayer vinieron unas personas de Mérida
y una hermana hizo el favor de hacerles un tour. Los trajo al santuario, los llevó allá atrás, los llevó a la vuelta, estuvieron viendo el estacionamiento y dice, oiga, pastor, dice, aquí hay mucho dinero. Le digo, yo veo que aquí hay mucha fe, yo veo que aquí hay mucho trabajo, yo veo que aquí hubo mucho esfuerzo, yo veo que aquí hubo mucha oración, yo veo que aquí hubo gente que se dejó, se sacrificó para darle al Señor y al templo. No me la cambie, me dice. Le digo, mire, a mí no me edifica hablar con personas que no tienen fe. Dios lo bendiga. ¿Quiere que cambiemos de tema? Y le cambié el tema. Hay gente que no cree, hermanos. Gente que no cree. Pues la Biblia dice, por fe andamos. Dios quiere llevarle a usted a otra dimensión, donde usted aprenda a caminar por fe. Y usted ve que su negocio no funciona. Eso ve sus ojos. Pero la fe, ¿qué le dice? Esta mañana vamos a continuar y espero terminar con lo que empezamos durante este mes de mayo. Y déjeme decirle que si usted es una persona de fe, déjeme decirle que la fe no conoce derrotas. La fe no sabe de derrotas. La fe no sabe de derrotas. La fe no conoce de derrotas. La fe nunca acepta derrotas. Si usted es una persona de fe, no va a decir es que no hay trabajo. No va a decir es que la cosa ya cambió en Cancún. No va a decir es que ya no hay trabajo aquí. Usted va a decir, Dios ya tiene mi trabajo. La fe no conoce derrotas, no acepta derrotas. La Biblia nos enseña, todo lo puedo en Cristo. La Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Dios dice, echa sobre Jehová tu carga. Hermanas, hermanos, la fe no conoce derrotas. Pídale al Señor ser una mujer de fe. Pídale al Señor ser un hombre de fe. Pídale al Señor aprender a caminar por fe. En el libro a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 22. Hebreos 11, 22. Mire lo que dice. Dice que por la fe, José al que conocemos como el soñador, José aquel que se menciona en el libro de Génesis, José aquel hijo de Jacob, dice que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dios había hecho una promesa, pero mire la fe de José. La historia parte del libro del Génesis, capítulo 50 del libro del Génesis, y en el versículo 24 y 25 de Génesis, capítulo 50, ahí está la historia. Dice que José dijo a sus hermanos, estaba en Egipto, era el segundo del faraón, pero él sabía que había una promesa que Dios le había hecho a Abraham.
Él sabía que Dios le había dicho, les voy a dar una tierra buena, fructífera, de bendición, donde ustedes van a dejar de ser esclavos, van a ser dueños, van a ser cabeza, ya no van a ser esclavos, van a dar ustedes préstamos, no van a pedir prestado, van a ser cabeza, no van a ser cola, etcétera, etcétera. Y dice el versículo entonces 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Yo voy a morir, ya estoy viejo, estoy cansado, me siento mal, presiento que mi tiempo de reunirme con los que han partido está cerca, voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a la tierra que juró a Isaac, a la tierra que juró a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel. Fíjense, los hizo jurar, los reunió y los obligó, los hizo que juraran diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Mis huesos. No los vayan a dejar aquí. José sabía que si él se quedaba en Egipto era una derrota. Por eso les digo, la fe no conoce derrotas. Vea usted, la muerte no pudo impedir que José llegara a la tierra prometida. Vea, la fe de José, la muerte no pudo impedir que José, su cuerpo, llegara a la tierra prometida, sino que al morir dice que declaró que aún muerto llevaran sus huesos, y así sucedió. Ahí fue el pueblo cargando con los huesitos, con los restos de José. 40 años ahí lo fueron llevando. Usted no haría eso, ¿verdad? Hoy te queman, te echan en una cajita, que por cierto vale mucho dinero, y te van a tirar a la laguna. ¿Para qué? Dice, si ya son cenizas, ¿para qué si ya, para qué si, y para... Miren la fe de José. Hermanos, la fe no conoce derrotas. ¿Cómo anda su fe? A veces nos sentimos derrotados, que ya no podemos. Ve usted el problema, ve usted la situación, como aquellos 10 espías que manda Moisés, está el relato en Números 13, manda Moisés 12, pero 10 de ellos regresan y dice, sí es cierto, es una tierra buena, sí es cierto, se cosecha, las cosechas son buenas, sí es cierto, pero, allá hay gigantes. Nosotros parecemos, dijeron, langostas, grillos, como el grillo. Así nos vieron. No vamos a poder. Y allá representa a los cristianos vencidos, derrotados, carentes de fe en el Dios Todopoderoso. No vamos a poder. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no puedo más? Ya no puedo más. ¿Cuántas veces usted ha dicho,
No es justo lo que estoy pasando. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hasta aquí llego? Hasta aquí llegué. La fe del cristiano no conoce derrotas. Porque la Biblia dice, Romanos 8, que el cristiano de fe es más que ¿qué? ¿Hay alguien aquí, perdón? La fe del cristiano es más que ¿qué? ¿No hay nadie aquí? ¿La fe del cristiano qué? ¿Es más que qué? Preciosa, dice la hermana. Que lee la Biblia, hermana, Romanos 8. Es de oro. Lea la Biblia, hermana Telmira, Romanos 8. ¿Cómo dice el texto? Romanos 8 dice que el cristiano es más que vencedor. No solo vencedor, más que vencedor. No conoce derrotas. Conviértase en una mujer de fe más que vencedora. Más que vencedor. No confiese derrota como aquellos espías. Enlazado serás con las palabras de tu boca, dice la Biblia. Confiese victoria. Usted más que vencedora, dice la Biblia. La fe no conoce derrota, la fe bíblica. La fe mantiene la mirada en el premio final. La fe no permite ver lo temporal. La fe no permite distracciones en la vida. Muchas veces vemos lo temporal, otras veces nos distraemos. Dice Hebreos 11, 24 y 25, dice que por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de los egipcios que los tesoros el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice, porque tenía puesta su mirada, allá dice, en el galardón. La fe bíblica, la fe de la que habla la Biblia, mantiene la mirada en el premio final, no en lo temporal. No se deja distraer por lo temporal de esta tierra. Está viendo el premio final. Vea usted el premio final de su constancia. Vea usted el premio final de su fidelidad. Vea usted el premio final de su perseverancia. Vea usted el premio final. Que no le distraiga lo terrenal. Que no le distraiga. Mire, dice que este varón tenía puesta la mirada. Moisés tenía puesta su mirada, su confianza en el galardón. Muchos problemas, pero su mirada estaba en el galardón. Muchas críticas, pero su mirada estaba en el galardón. El pueblo le falló, el pueblo falló muchas veces. Se fue tantito al monte a estar en comunión con Dios y el pueblo se volvió idólatra. Convencieron hasta el sacerdote, convencieron hasta Aarón. Pero el hombre Moisés estaba su mirada en el galardón.
No se deje distraer. La fe genuina, la fe bíblica, mantiene su mirada en el galardón. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Que nada ni nadie le distraiga para no ser fiel hasta la muerte, para que usted tenga ese galardón, la corona de la vida. Una corona, no está hablando de estar eternamente con Dios, no está hablando de la salvación. Hay muchos galardones en la Biblia, hay varias coronas que la Biblia menciona, esas se ganan. Sé fiel hasta la muerte habla de fidelidad. Tenga su mirada ahí en el galardón, la fe bíblica, como Moisés tiene la mirada en el galardón. El pueblo falló, el pueblo criticó, el pueblo murmuró, muchas cosas, pero Moisés estaba teniendo su mirada en el galardón. Esa es la fe, o la fe, dice. ¿En qué está su mirada? A veces ponemos la mirada en las circunstancias, en las personas, en los problemas. Y dependiendo de ello, así nos va, así nos toca. Tenga su mirada en el galardón. La fe nos permite caminar, escuchen esto, la fe nos permite caminar por donde otros no pueden caminar. La fe en nuestro Dios, la fe en la palabra del Señor, la fe en ese Dios todopoderoso, nos permite caminar donde hay gente que no puede caminar. Donde solo los hombres y las mujeres de fe pueden caminar. Mire lo que dice Hebreos 11:29. Hebreos 11:29. Mire, dice que por la fe el pueblo de Israel pasó el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo los egipcios, se ahogaron. La fe genuina, la fe bíblica, la fe en el Dios Todopoderoso, la fe, esta clase de fe nos permite caminar donde otros no pueden caminar. El pueblo de Israel cruzó, caminó, dice, y los egipcios dijeron, pues si ellos pasaron, nosotros también. Se ahogaron, no pudieron. No importa que alguien le diga, no seas tan fanático o no seas tan exagerada. Dice que los egipcios se ahogaron, mientras que los pies de los israelitas ni siquiera se mojaron. Dice que pasaron como en tierra seca. ¿Ya lo leyó? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ni siquiera se mojaron sus pies. Pero queriendo hacer lo mismo los egipcios, que se ahogan. ¿Cómo anda su fe, hermana? Ya no vea las circunstancias, ejerza la fe. Ya no vea el problema, ejerce la fe. La fe le va a llevar a conquistar, como el pueblo de Israel conquista Canaán. La fe le va a llevar a conquistar, no a ser conquistada o conquistado. La fe le va a llevar a ver la justicia de Dios y no nuestra propia justicia.
La fe nos enseña a no correrle a los leones, por llamarlo así, ¿verdad? La fe nos lleva a enfrentar los leones como Daniel. ¿Qué leones hay en su camino que le están haciendo correr? Si tiene fe, los va a enfrentar en el nombre del Señor. Va a tapar la boca de ellos. La fe le va a llevar a apagar fuegos impetuosos, dice la Biblia, no a seguir prendiendo más fuegos. Hay hermanos que en lugar de apagar fuegos, prenden fuegos. Es que me dijo, es que me hizo, es que así no se vale, es que apague el fuego por la fe. Y hay muchos fuegos prendidos, no hace falta prender otro. Y finalmente, Hebreos 11:34 dice que apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué quiere decir impetuosos? Agresivo, grande, fuerte. Tiene otra versión, tiene la versión, nueva versión internacional, que le ponga este mismo texto en la nueva versión internacional, que está un poquito más claro el concepto. Si nos hace el favor, hermano Gerson o Jesús, ¿qué dice? Dice que apagaron fuegos impetuosos. Dice que evitaron filo de espadas y sacaron fuerzas ¿de dónde? ¿Ha dicho usted ya no puedo? Estoy muy desgastada, dicen, ¿verdad? Estoy muy cansada, dicen, ¿verdad? Muy estresada, dicen, ¿verdad? Necesito unas vacaciones, dicen. Necesito un descansito, dicen, ¿verdad? No necesita vacaciones, necesita que ejerza su fe. No necesita un descansito, necesita que ejerza su fe. Sacaron fuerza de donde ya no había, de la debilidad, dice la Biblia. Apagaron la furia de las llamas, la furia de las llamas, mire, en lugar de impetuosos. No sé si en alguna película han visto cómo esos incendios, ¿verdad? La furia de las llamas, la fuerza del fuego, la fuerza del fuego. Impresionante eso, ¿verdad? Impresionante. Hermanos, entonces, aquí está este texto. Se hicieron fuertes, por la fe se hicieron fuertes. En un librito del Antiguo Testamento dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Pusieron en fuga, dice, ejércitos extranjeros. ¿Se acuerda de David? Muchachito, agarró 5 piedritas. Yo creo que David dice, yo no sé, voy a llevarme 5 a ver a la mera hora cuál quiere el Señor que yo tome. A ver qué muestra el Espíritu Santo, llevo 5. Como hacen los de alabanza, ¿verdad? Preparan 10 cantos, dice, ver el Señor, el Espíritu Santo a la hora de la alabanza, ¿cuáles cantos me guían? Así David. Y David destruye, mata a Goliat. Y todo el ejército de los filisteos corriendo. Un niño por su fe. La fe no conoce fracasos. La fe no sabe de fracasos. Entonces, la fe le deja saber. La fe le muestra dónde están sus fuerzas.
La fe le muestra dónde está su estado de ánimo. Mire otra vez el 34. Mire, sacaron fuerzas de debilidad. Mire, la fe le deja saber dónde están sus fuerzas. Sacaron fuerzas de debilidad. Las fuerzas están en la fe. Muchos se van de vacaciones y regresan más cansados. Y dicen, ahora necesito otras vacaciones por el cansancio de las vacaciones. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Como el caso de jueces. La fe. ¿Cómo está su fe, hermano? Vamos a pedirle al Señor en oración en esta mañana que aumente nuestra fe.